Muy buenas tardes, participantes. El día de hoy lo que vamos a realizar es la última conferencia de psicología biomédica. Para ello, tenemos al doctor Daniel Izuguailas Aguirre, médico psiquiatra, que estará con nosotros en esta oportunidad. Hoy, siendo 17 de octubre, tomaremos la conferencia Viviendo Mejor, Salud Mental y Calidad de Vida en Enfermedades Crónicas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Para que aún no me conocen todavía, mi nombre es Daniel Izuguayla, soy médico psiquiatra y magíster en neuropsicología clínica. El día de hoy culminamos precisamente con estas exposiciones. Vamos a hablar hoy día ya un poco, y hemos hablado ya en realidad sobre algunas enfermedades crónicas, ¿no? Entre ellas la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Y hoy vamos a hablar un poco respecto en general sobre los problemas en salud mental y la calidad de vida de los pacientes que pasan por enfermedades crónicas. No se preocupen, también vamos a hablar un poco de algunas cuantas enfermedades crónicas muy preponderantes que van a encontrar en su consulta particular, ¿de acuerdo? Y vamos a tocar un poco de aspecto a cada tema. Hay que tener en cuenta que la calidad de vida, ¿no? No solamente se rige por la ausencia de una enfermedad, se rige también por el bienestar físico, por el bienestar psicológico, social y espiritual, ¿no? Hace ya bastante tiempo se ha catalogado directamente el concepto de salud como un concepto biopsicosocial, ¿no? Es un concepto que engloba no solamente la salud biológica, propiamente dicho, sino que mantengamos un correcto equilibrio junto con nuestra psique y el entorno que nos rodea. ¿Es así? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas en este caso? Las enfermedades crónicas van a implicar tratamientos largos, normalmente de por vida, limitaciones y cambios en estilo de vida. Recordemos, cuando hemos visto en las exposiciones pasadas, que factores, uno de los factores que más nos apoyan como protectores a las personas es mantener, por ejemplo, el famoso propósito de vida, ¿no? Recordar que muchos de ellos en este periodo de duelo que van a pasar, que ya los hemos examinado en las primeras clases, van a tener directamente este pensamiento, esta limitante, que pues si están pasando por una enfermedad crónica, que al final, ¿no? Su terminación final supuestamente va a ser la muerte o la discapacidad, entonces, ¿para qué seguir haciendo las cosas? Cuando hay este pensamiento, se va a perder no solamente la perspectiva respecto a su propia vida, sino que también se va a perder de repente la posibilidad de seguir actuando de manera regular en todas las actividades de la vida, pues que a este paciente anteriormente le generaba placer, ¿no? ¿Cuál es la idea central? Recordar siempre que la enfermedad crónica cambia la vida, es cierto, pero la salud mental define cómo se vive ese cambio. O sea, los cambios van a haber. Si bien es cierto, quizás no siempre por una enfermedad crónica, pero siempre vamos a encontrar cambios muy diferentes que van a cambiar bastante nuestras vidas. Cambios tan sutiles como el, el estudiar en una universidad, cambios tan sutiles como el poder estar de repente, el poder hacer un viaje o incluso cambios personales como la terminación de una relación, la partida de nuestros hijos con sus nuevas parejas, ¿no? El famoso síndrome del nido vacío y otros cambios van a haber en la vida, son muy importantes y estos cambios son necesarios precisamente para el transcurrir de nuestros días. Sin embargo, va a depender de nosotros, ¿no? De cómo está nuestra salud mental para que podamos definir cómo vivimos esos cambios. Hay que tener en cuenta precisamente como es algo de larga base, de larga data, perdón, el estrés va a ser crónico. Este estrés va a aumentar precisamente el cortisol, este cortisol va a aumentar la ansiedad, va a generarse más fatiga. Recordar un poco una poca diferenciación que a veces se olvida o se deja de lado la diferencia entre insomnio y fatiga. Me gustaría repasarla así pequeño nomás con ustedes un momento. Recordar que el insomnio es la falta, la falta precisamente de sueño, ¿no? A pesar de que la persona se encuentre cansada, ¿cierto? Estamos hablando de un problema para el inicio, el mantenimiento y el final del sueño. ¿Ya? En cambio, la fatiga, estamos hablando de algo mucho más físico, ¿no? Estamos hablando de una fatiga en donde que la persona se siente cansado sin necesidad necesariamente de tener sueño. A eso me refiero con fatiga.
La depresión, que es algo que ya hemos visto, frecuentemente puede disminuir precisamente la adherencia al tratamiento. Recuerda que en los diferentes casos que hemos visto anteriormente, cáncer, hipertensión y diabetes, el paciente puede decir muchas veces, pero ya para qué estoy haciendo esto. Sí, estoy enfermo, ¿no? Sí, al final va a terminar de esta manera, ¿no? La ansiedad es el miedo a las complicaciones al futuro. Recordar siempre que con estos pacientes, si bien es cierto, nuestro deber es informar respecto a lo que están viviendo, es muy importante también no alarmar. Informar no es lo mismo que alarmar. Tenemos que tener cuidado sobre la información que damos y qué tan necesario es que la información que tenga el paciente en ese momento, perdón, que la información que demos al paciente en ese momento la tenga justamente en ese momento, ¿no? Recordar, pues, ¿no? Uno nunca empieza, para aquellos que han ido al médico y alguna vez recibieron una mala noticia, el médico nunca empieza diciendo la mala noticia final, ¿no? Siempre dice, primero va a pasar esto, primero va a pasar lo otro, y después viene la mala noticia al final, ¿no? Entonces es algo más o menos que podemos manejar, recordar que la información que damos es importante, es crucial, tiene que ser sucinta, tiene que ser cargada de información también, aunque parezca contradictorio, tiene que ser en un lenguaje adecuado para los pacientes y también tiene que, no tiene por qué ser culminadora, ¿no? No tiene por qué generar pues demasiadas ansias en el paciente. El aislamiento social que se pueda dar, sobre todo aquellas asociadas a la idea de culpa, ¿no? Yo fui el que dejé que pase esto, ¿no? O incluso el dolor emocional, ¿no? La frustración de por qué me está pasando esto a mí, puede generar con mayor frecuencia el aislamiento social, ¿no? Muchas personas van a dejar de participar en actividades y junto con la depresión y la ansiedad puede generar un triángulo bastante dañino para el paciente, ¿no? Así que hay que estar atentos respecto a esas conductas. El aislamiento social lo van a poder observar en sus consultas, sobre todo cuando las familias vienen, ¿no? Doctor, él antes venía y conversaba con nosotros, se quedaba a comer un poco más de tiempo, ahora va a su habitación y ya no está compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a encontrar esos pequeños cambios. No vayamos a pensar que el aislamiento social lo vamos a encontrar casi de inmediato como que ya no quiere ver a nadie, ya no quiere salir con nadie, nada de eso, ¿ah? Vamos a encontrar primero algunas conductas de separación, ¿de acuerdo? De dejar de hacer actividades que le gustan y poco a poco este aislamiento se va a volver más profundo. La idea es que no tengamos que ir justo cuando el aislamiento esté lo más profundo, sino reconocer de repente estos patrones de aislamiento antes de que se profundicen, ¿ya? El estigma también es importante, ¿no? El paciente va a sentirse estigmatizado, ¿no? Marcado, mira, tiene diabetes, hoy no puede, en todo caso, comer azúcar, ya no puede ir a las fiestas, no puede ir a comer la pastel, ¿no? Sí puede ir a las fiestas, se puede divertir, de repente no va a comer el mismo tipo de comida, pero incluso también podemos hacer programas o incluso también podemos hacer conductas de integración con los pacientes diabéticos, ¿no? Sabiendo que va a tener, por ejemplo, un paciente diabético, podemos de repente generar dulces o generar, por ejemplo, postres con ingredientes para diabéticos, ¿no? Edulcorantes que no son necesariamente glucosa para evitar precisamente su problema con la diabetes, ¿no? Entonces, la integración es muy importante aplicar dentro del punto cuando aparece un estigma, ¿no? Cuando el paciente se siente estigmatizado, es importante de repente darle pauta a los familiares, ¿no? Que tienen que integrarlo a las actividades y hacerle ver precisamente que lo que tiene es un diagnóstico y más el diagnóstico no lo define como persona, ¿de acuerdo? Factores que mejoran precisamente esta parte de la calidad de vida, encontramos lo que es el apoyo social, no solamente de la familia o de los amigos más cercanos, hablamos del apoyo social, por ejemplo, en trabajo, hablamos del apoyo social, por ejemplo, en la calle también, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo vamos a hablar de una enfermedad crónica más adelante, que es, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? De repente muchos pacientes que tienen un alcoholismo crónico y que ya están en rehabilitación, ¿no? Y que ya han dejado de consumir alcohol. El trabajo también es una fuente muy importante de apoyo social, por ejemplo, sabiendo que si van a integrarse con esta persona, no van a beber, ¿no es cierto? De repente yendo a lugares o haciendo actividades que no requieran el consumo de alcohol para poder integrar a esta persona y que no se sienta aislada, ¿no? La espiritualidad y el propósito de vida es muy importante, ¿ya? Reconocer, saber cuál es el tipo de espiritualidad del paciente, ¿no? Recordar que si bien es cierto, existen muchos tipos de credos, muchos tipos de religiones, ¿no? El afán de la fe y la esperanza guardada en un paciente sigue siendo el mismo incluso a pesar de cada religión.
Es importante de repente conocer un poco de cada uno de ellos para saber también cómo entrar, cómo poder conversar, cómo poder tenderle una mano, ¿no? Sin necesidad de perder incluso no, nuestras propias creencias, ¿no? Ni tampoco de condonar de repente ciertas conductas, pero sí es importante saber reconocer y validar precisamente esta parte tan importante como es la espiritualidad en el paciente. ¿Ya? La resiliencia, que es algo que hemos aprendido de la primera clase, ¿no? La capacidad de poder adaptarse a situaciones muy difíciles de la vida, el autocuidado activo, ¿no? No solamente dejar que sean pues los familiares, el esposo, la esposa, ¿no? Que nos cuiden dando los medicamentos, sino nosotros buscando también actividades que nos puedan generar no solamente placer, sino que nos ayuden a cuidarnos a nosotros mismos y así evitar también complicaciones. Y quizás más allá de evitar complicaciones o más allá de solo evitar complicaciones, también actividades que nos traigan placer, nos traigan alegría, ¿no es cierto? Y nos puedan unir más a los nuestros alrededor. ¿Cuáles son estas estrategias que vamos a usar normalmente o que van a usar sobre todo acá el personal de psicología? Es psicoeducación, ¿de acuerdo? La psicoeducación es muy básica y al mismo tiempo muy importante, porque eso es lo que abre precisamente a cualquier otra forma o cualquier otra estrategia, sea incluso terapia cognitivo-conductual o cualquier otro tipo de terapia que ustedes vayan a desarrollar. Ya la psicoeducación es muy importante. Para eso, para nosotros poder psicoeducar a un paciente, tenemos que saber un poco del tema. Es más, si es que no es imposible incluso tratar de ser un poco expertos al tema que vamos a ver de repente para ese momento con el paciente. Si sabemos que vamos a trabajar, por ejemplo, con un paciente diabético en el consultorio de psicología, observar de repente o ponernos a leer de repente cosas de cómo, de qué se trata la diabetes, de qué se trata de repente la medicación, ¿no? Qué cosas podemos esperar, porque tengan por seguro que el paciente de por sí ya buscó esta información en internet, con sus amigos, con los vecinos, ¿de acuerdo? Y muchas veces esa información que él va a tener va a ser muy sesgada y va a ser muy importante que un profesional de la salud, en este caso psicología, pueda apoyar de repente con esa información, ¿de acuerdo? La terapia conductivo-conductual es muy importante, el manejo del estrés. Ahí en el manejo del estrés podemos usar técnicas, incluso técnicas de relajación, mindfulness, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar terapia de apoyo grupal, existe mucho respecto a esto, por ejemplo, en lo que es la parte de consumo de sustancias, personas viviendo por ejemplo, con VIH, ¿no? Los autorregistros y metas, que también es importante, ya, las metas pequeñas, recordemos, ¿no? Por ejemplo, el paciente con consumo de sustancias, si nosotros le decimos a un paciente con consumo de sustancia, tu meta es no volver a tomar nunca más en tu vida o no volver a consumir nunca más esa sustancia en tu vida, pues para el paciente, pues uy, la vida debería ser muy larga, va a ser mucho tiempo lo que voy a intentar de repente soportar la necesidad del consumo de la sustancia, ¿no? Entonces, de repente empezar con metas pequeñas, mira, mañana no tomas, ¿no? Vas a hacer tal actividad, un paso a la vez, ¿de acuerdo? Y en ese paso a la vez el paciente va a encontrar más la costumbre, va a encontrar más la posibilidad de poder sobrellevar este deseo de consumo hasta que se vuelva parte de sí mismo, ¿de acuerdo? Y por último, fomentar actividades significativas, ¿no? Recordar que el momento de ocio es muy bueno, el momento de descansar, el momento de sentirse triste también es muy importante, ¿ah? No podemos, como hemos dicho en las otras clases, ¿no? Como el ejemplo de alegría, ¿no? Que no validaba la emoción de ping pong, ¿no? Y tristeza sí lo hacía, no podemos simplemente invalidar la emoción porque pensamos que esa es una emoción que le hace daño al paciente, sino entenderla y fomentar actividades de repente que más allá del ocio puedan ser enriquecedoras para la experiencia del paciente, ¿no? Salir, pasear, conocer, viajar de repente, ¿no? Seguir en el trabajo, encontrar formas nuevas de repente de disfrutar el trabajo, disfrutar el día a día, también son actividades que pueden ingresar en este rubro. Ahora vamos a hablar un poco de estas enfermedades, porque si quisiera que se lleven en realidad de todo el tipo de enfermedades crónicas que existen, vamos a hablar un montón respecto a eso y en realidad no nos bastaría con una sola clase. Pero sí quisiera que se lleven, por lo menos de parte de medicina, cómo podemos encontrar y cómo podemos ayudar o intervenir de repente en enfermedades crónicas que son muy conocidas en nuestro entorno, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos a la famosa enfermedad renal crónica, ¿no? El momento en que el paciente necesita dializarse, ¿no es cierto? La diálisis, por ejemplo, es un fenómeno terapéutico muy importante. ¿Por qué? Porque algunos pacientes incluso lo catalogan como aterrador.
¿no? El tener, por ejemplo, una diálisis peritoneal, ¿no? Tener directamente el ingreso de un objeto extraño, ¿no? Que pueda generar de repente este proceso terapéutico, ¿no? O, por ejemplo, para aquellos que han tenido de repente familiares con enfermedad renal crónica y han tenido que dializarse, ya no por peritoneo, sino por hemodiálisis, ¿no? Por ejemplo, para estas personas que van a tener las diálisis casi de forma continua, ¿ya? Le generan algo que se llama comunicación arteriovenosa, ¿ya? Esa comunicación, ese shunt arteriovenoso que van a hacer, normalmente se suele hacer en la parte del brazo, y en la parte del brazo se genera un tubo grande del mismo tejido, o sea, no tanto porque han metido un tubo, sino se va a generar un tubo grande y como si fuera una vena varicosa hinchada, ¿no es cierto?, donde se va precisamente conectar la hemodiálisis para que el paciente no pierda el acceso venoso como solía pasar anteriormente. Entonces, imagínense tener eso, obviamente duele, ¿no es cierto? Obviamente es incómodo, ¿no? Y obviamente cuando uno esté, por ejemplo, en la calle, ¿no? O de repente vaya a la playa, no quiera sacarse de repente el polo para disfrutar el sol, obviamente también puede llegar a sentirse estigmatizado por esto. El impacto psicológico en la enfermedad renal crónica va desde 30 a 40%, así que no es nada despreciable, ¿eh? Hay ansiedad por diálisis, miedo a la muerte. Una de las cosas que hay que entender, por ejemplo, en la diálisis es que en el recambio muchas veces de la sangre con la máquina de diálisis suele perderse, por ejemplo, mucho potasio. Y esa pérdida de potasio puede hacer que el paciente genere después, ¿qué cosa? Problemas cardíacos tan graves que pueden llegar incluso hasta el paro, ¿no? Y eso se les hace saber en su consentimiento informado. Entonces el paciente está muy al tanto sobre qué cosas puede pasar con la diálisis en ese momento. Factores que reducen la calidad de vida en un paciente con enfermedad renal crónica, la fatiga, casi siempre están muy cansados, ¿ya? Restricciones dietéticas, el consumo de sal casi prohibido, ¿no es cierto? Por no decir totalmente prohibido, la dependencia de estar cerca de una máquina de diálisis, por ejemplo, muchas de estas personas por ejemplo, dicen, ya no voy a poder viajar al extranjero, doctor, ni siquiera para conocer, porque en el extranjero no voy a poder hacer mi diálisis y no puedo estar más de un día o 2 días sin hacérmela, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que vamos a poder enfrentarnos eso con el paciente. Incluso si no fuera en el extranjero, doctor, ya no voy a poder viajar al interior del país, porque en muchos lugares del interior del país el acceso a una máquina de diálisis es muy complicado, ¿ya? En esta enfermedad renal crónica, las claves en la salud mental son sobre todo psicoeducar la enfermedad. No podemos, así les digo muy en claro, no podemos disminuir el hecho de que esta enfermedad va a generar muchas dificultades en el desarrollo de vida del paciente. No se puede dejar, no se preocupe, seguramente todo se va a acostumbrar usted, ¿no? Nadie se acostumbraría en realidad, pero lo que sí podemos es psicoeducar de cómo, a pesar de las limitaciones que puedan ocurrir, cómo el paciente puede seguir disfrutando de algunos aspectos de su vida y sobre todo cómo estos aspectos de su vida que de repente al inicio pueden verse reducidos van a verse o van a ser más preponderantes en él y va a poder disfrutarlo de mejor manera. El apoyo emocional a la aceptación y a la adaptación de la diálisis es muy importante. Muchos pacientes no quieren dializarse a pesar que saben que eso lo va a terminar matando, ¿no es cierto? Intervenciones breves en depresión van a ayudar mucho a la adherencia de tratamiento. Es muy probable que tengamos incluso episodios depresivos recurrentes en nuestros pacientes. Hay posibilidad incluso de uso de antidepresivos en nuestros pacientes y para eso el psiquiatra lo que tiene que hacer es conocer directamente cuáles son las formas de excreción de repente de estos medicamentos para evitar precisamente el problema renal, ¿no? Por ejemplo, para un paciente con enfermedad de diálisis, yo, por ejemplo, suelo dar, perdón, con enfermedad crónica, con enfermedad renal crónica que están en diálisis, yo, por ejemplo, suelo dar mirtazapina porque su depuración no es a través renal, ¿de acuerdo? Y suele tolerarse bien a dosis bajas en pacientes, sobre todo en adultos mayores. Sin embargo, siempre les tengo que recordar que eso no significa que a todos los pacientes con enfermedad renal crónica vamos a darle pues mirtazapina, ¿no? Tenemos que evaluar cada caso y el médico tiene que decidir cuál es el valor de darle ese medicamento o no darle, ¿de acuerdo? Pasemos al siguiente, otra enfermedad que es normalmente muy conocida y que suele ser muy relacionada precisamente con múltiples formas de complicaciones clínicas, es el lupus eritematoso sistémico, el famoso lupus o el LES, ¿no? El impacto psicológico es inmenso. Estamos hablando de una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Tan fuerte que puede atacar a cualquier órgano del cuerpo. Estamos hablando de la enfermedad autoinmunitaria por excelencia.
¿ya? Los brotes pueden ser imprevisibles, ¿de acuerdo? Y la ansiedad es constante en los pacientes. Tengo pacientes trabajando, perdón, a- con lupus eritematoso, y la ansiedad con ellos es constante porque muchos de los medicamentos, incluso los medicamentos mismos, suelen generar efectos adversos en ellos, la ciclofosfamida, el metotrexate, ¿no? Medicamentos que son muy fuertes para ellos y pueden generar estos efectos adversos, aparte de los efectos que produce también el lupus. ¿No es cierto? Y eso agréguenle que de repente el psiquiatra por ahí ve la necesidad de darle de repente algún antidepresivo, algún estabilizador de estado del ánimo, alguna pastilla. Existen pastillas que se puede combinar con los otros medicamentos sin necesidad de que haya un evento adverso muy significativo. Sin embargo, siempre tenemos que estar vigilando. ¿Ya? El estigma social es terrible porque o sea, ustedes ven a un paciente con lupus y al inicio no van a saber que tiene lupus, o sea, no es que tiene una marca, ¿no es cierto? Algo distintivo físicamente hablando, ¿no? De lo que le está pasando, ¿no? Pero el paciente también muchas veces va a sentir que lo ven que está bien, pero en realidad se está sintiendo terrible por la enfermedad en sí misma, ¿no? La presentación del lupus eritematoso sistémico es enorme. Se puede llegar incluso a formar algo que se conoce como neurolupus, el ataque autoinmunitario directamente al sistema nervioso central. Eso puede generar síntomas tan grandes como afectivos entre depresión, manía, ¿ya? Y otros como son los síntomas psicóticos entre alucinaciones y delusiones. Los procesos cognitivos pueden verse alterados. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es importante? Promover la resiliencia y el autocuidado, los grupos de apoyo para disminuir el aislamiento, pensando que de repente solo a él está pasando esa situación, ¿no? Y trabajar en la autoestima y la identidad. Siempre recordar con estos pacientes, sobre todo, que si bien la enfermedad es bastante particular, ¿no? En el sentido de que tiene muchas formas de reacciones, mientras el paciente siga un tratamiento constante y adecuado y un seguimiento siempre dirigido a través de medicina, que la especialidad que ve el lupus eritematoso sistémico es reumatología, ¿de acuerdo? Siempre pues tiene que estar en esta constante revisión y con eso el paciente puede llevar una vida normal, ¿no? Pero siempre que esté con esta medicación. Muchos pacientes dicen, no, ya me aburrí de tomar el medicamento, ¿no? Porque estamos entrando de nuevo en esta etapa de negación, ¿no? Sobre la enfermedad, ¿no? Y vamos a encontrar que van a terminar recayendo, ¿no? Y muchas de estas recaídas, ojo para que lo tengan en cuenta, muchas de estas recaídas van a terminar en los hospitales, ¿ya? Así que hay que tener mucha consideración con los pacientes con lupus eritematoso sistémico, preguntarles cuándo se usa el diagnóstico, qué medicamentos están tomando, qué cosa pueden esperar con estos medicamentos, ¿de acuerdo? Y otras cosas más que es importante en la historia clínica de este paciente. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la demencia. La demencia es una enfermedad muy curiosa. ¿A qué me refiero con esto? Aparte que no tiene una sola etiología, pueden ser múltiples etiologías, hablamos directamente del deterioro neurocognitivo, no solamente de leve, sino que puede llegar hasta severo, ya que puede ser por muchas causas. Hay demencia en el Alzheimer, demencia en el Parkinson, demencias vasculares, ¿no? Muchas causas. Es una enfermedad que se puede conocer incluso como la papa caliente. ¿A qué me refiero con eso? Todos se tiran la pelota en el momento de atenderla. Esto puede sonar un poco triste, ¿no? Sobre todo en la parte de las atenciones clínicas, pero en los pacientes con demencia, por ejemplo, el deterioro es neurocognitivo, ¿no? Si bien es cierto, psiquiatría observa directamente la conducta y puede apoyar al manejo de la conducta del paciente con demencia, aquellos que van a revisar el avance del deterioro neurocognitivo, y aquellos que van a revisar de repente o van a manejar la enfermedad de fondo es neurología, y aquellos que van a evaluar cómo está avanzando va a ser psicología. Entonces, los tres deberían trabajar juntos, pero muchas veces terminan pues pasando esto directamente a psiquiatría, ¿no? Como siempre hemos dicho, ¿no? Hay algunos diagnósticos en psiquiatría que terminan siendo como cajón desastre, ¿no? Todo entra ahí, ¿no? Todo lo que no sabemos que va a servir más adelante o no sabemos o por qué se está dando, todo entra muchas veces en ese diagnóstico y la demencia es uno de ellos, ¿no? Van a encontrar en psiquiatría, por ejemplo, para los psicólogos que alguna vez van a recibir estos pacientes, un diagnóstico que es el F03X, que es la demencia propiamente dicho, pero van a encontrar también otros diagnósticos en su receta, que es el F06, punto uno, punto 2, punto 3, ¿no? Hasta el 8 y el 9, ¿no? ¿Cuáles son estos F06 que se le conoce como enfermedad mental de origen orgánico? ¿Ya? Recordar que en realidad
incluso las enfermedades, no hablamos solamente de trastornos de salud mental, sino las enfermedades psiquiátricas también tienen su origen orgánico, no nacieron de la nada. O sea, no es que hubo algo que se alteró en el ánimos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y que, bueno, el paciente está así porque sí, no, no, sino es que hay una alteración neurológica, hay una alteración en la parte del cerebro, ¿no? O alguna alteración en otra parte del cuerpo que está generando el deterioro a nivel del funcionamiento del cerebro. Entonces, si bien es cierto, dice enfermedad mental de causa orgánica, sigue siendo una enfermedad mental, ¿de acuerdo? Ya, es importante eso, ¿ya? No quiere decir que si ustedes se encuentran el F03, el F06, ya, ya psiquiatría no lo vamos a pasar a negro, no, psiquiatría también va a revisar cómo va el manejo conductual del paciente, ¿ya? El impacto psicológico en la demencia es muy grande. En pacientes, la pérdida de memoria, la confusión, la ansiedad, y en la familia, la sobrecarga del cuidador. Cuidar a una persona demenciada es muy difícil y muchas veces es una tarea titánica que hace casi imposible que sea solamente una persona que pueda ver precisamente el cuidado de estos pacientes. Normalmente tiene que ser un equipo. Si no tenemos dinero de repente para poder manejar o contratar personal calificado para la atención de nuestros familiares, el equipo debe ser de repente familiar, ¿no? Una semana un hermano, una semana otro hermano, o trabajando directamente en conjunto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recordar que el cuidador también puede enfermarse. Ustedes son psicólogos, ustedes van a escuchar, disculpando un poco la comparación, pero muchas veces ustedes van a escuchar, incluso como confesionario, muchas cosas de los pacientes y no van a poder de repente replicar esto más allá que con algún psicoterapeuta que los esté atendiendo a ustedes. Imagínense eso en ustedes, pero en la vida de la familia que de repente no tienen a alguien con quien poder contar respecto a esto. Recordemos, como hemos visto en las anteriores veces, ¿no? Que incluso en el cuidador se van a encontrar, ¿qué cosa? Emociones que muchas veces se les considera como negativas, como ira, frustración, ¿no? No siempre podemos romantizar, ¿no? El hecho del cuidar a un familiar querido como que siempre vamos a estar felices y vamos a vivir completamente plenos por cuidar a la otra persona, ¿no? Sin dejar de lado el hecho de que la persona que lo está cuidando puede también enfermarse, ¿de acuerdo? La responsabilidad de la vida de la persona, el estar en constante cuidado y en constante observación de lo que le está pasando al familiar, ¿no? Es muy importante tener en cuenta. Y sobre todo a ustedes, futuros psicólogos, ¿no? Enfermeros también que están, pues, está por ahí, o estudiantes de medicina, ¿ya? Hay que recordar siempre que ustedes van a estar precisamente escuchando muchas historias de los pacientes. Tienen que también cuidarse, ¿de acuerdo? Si, no, recordemos siempre que lo que los pacientes nos cuentan son cosas privadas, ¿no es cierto? Y caen dentro precisamente de la relación terapeuta-paciente, pero estas cosas de repente, o cómo nos influye, o cómo nos sobrecarga, sí podemos manejarlo con otro psicoterapeuta, ¿ya? Que nos esté atendiendo a nosotros. Es importante eso, no está mal, prediquemos con la acción, ¿de acuerdo? La acción de cuidarnos a nosotros mismos. Si estamos diciendo que los pacientes con problemas en salud mental deben ir al psicólogo, pues los psicólogos también tienen que ir a otro psicólogo, a un psiquiatra, para poder evaluarse constantemente sobre qué es lo que están sintiendo, ¿de acuerdo? La calidad de vida de un paciente con demencia va a depender gran parte del cuidador y del ambiente. Eso es una responsabilidad muy grande, ¿ya? Y la clave, sobre todo en nuestros pacientes, es estimular cognitivamente actividades significativas. Algo que es muy importante y muchas veces terminan diciendo, no, mi mamita ya tiene 80 años, 85 años, ella está ahí, ya no escucha, ¿no? Ya ni le hablamos porque está solamente sentada de repente en la cama. No, por si acaso tengan mucho cuidado en eso. La, el no estimular a una persona corre más riesgo a generar cambios conductuales importantes, incluyendo también cambios psicopatológicos como la psicosis, ¿de acuerdo? Alteración de los ritmos circadianos como el patrón de sueño. Entonces, así el paciente no le responda, ustedes van a hacer suficiente estimulación, por ejemplo, conversándoles, ¿no? Van a ser sus oidores principales ellos, ¿no? Incluso van a poder contarle cosas que están pasando a ustedes. Y es importante que ustedes les conversen, hagan participar, ¿no? De repente si van a ver una película, mientras están viendo la película, hablar con las personas, mira, está pasando esto, mira, esto, yo he visto también esta película antes o cosas así. Recordar que cuando nosotros éramos niños,
¿no? Y nuestros padres todavía tenían fuerza para cuidarnos, muchas veces nosotros preguntábamos 1 millón de veces la misma cosa. Papá, ¿para qué es esto? Mamá, ¿para qué es lo otro? Tío, ¿para qué es esto? ¿No? Para aquellos que de repente tuvieron otro tipo de figura materna y paterna, ¿no? También preguntábamos constantemente eso, ¿no? Y ellos normalmente, bueno, al menos eso espero, no, siempre terminaban contestándoles, ¿no? Recordar que también tenemos nosotros la oportunidad de cuidarlos en su momento y al mismo tiempo no dejar de cuidarnos a nosotros. ¿Ya? El apoyo de los cuidadores de la parte de psicología va a ser la psicoeducación y la prevención del famoso burnout, ¿no? Las intervenciones no farmacológicas para la agitación y depresión en los pacientes con demencia, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar que cada medicamento va a tener su propia forma de acción. Pasemos al siguiente, una enfermedad que es muy conocida en el ámbito de salud mental, que era anteriormente considerada como precisamente la enfermedad de cajón desastre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no daba en algún criterio diagnóstico, la DSM-5 de la CIE-10 lo colocaban, es esquizofrenia. Escucha voces, es esquizofrenia. Piensa que está pasando tal cosa, es esquizofrenia, ¿no? Y por lo menos ahora sé que hoy en día, y eso se le enseña también a los psicólogos, ¿no? Que recordar que el hecho de las alucinaciones o las delusiones, que son parte de la psicosis, no implica necesariamente que el paciente tenga esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos muy parecido a la parte de la demencia, un deterioro muy precoz directamente del manejo cognitivo. ¿Ya? Anteriormente, la esquizofrenia tenía un nombre muy antiguo, ¿ya? Que decía, recién cuando vino Eugene Bleuler, o Eugene Bleuler, como lo quieran pronunciar, que era el que acuñó el término de esquizofrenia, lo llamaban antes demencia precoz. La demencia precoz, o como el nombre traducido en español es demencia precoz, se veía directamente en cambios conductuales, tipo demenciales, en pacientes menores de 35 años. Entonces la gente se empezaba a preguntar de por qué estaba pasando esto, ¿no es cierto? Entonces cuando se empezaron a hacer las investigaciones se encontró directamente con la esquizofrenia. La esquizofrenia antes se hablaba de deterioro cognitivo. A partir más o menos del año 90 al 2005, 2010, pasó de lado esa parte y por la Academia Americana se empezó a tomar a la esquizofrenia como la enfermedad psicótica, ¿no? De bandera, ¿no? O sea, si un paciente es psicótico, tiene esquizofrenia, ¿es cierto? La esquizofrenia va a aparecer con psicosis, sí, pero muchas veces ese no va a ser el síntoma preponderante. ¿Cuál va a ser el síntoma preponderante? El motivo por el cual lo llamaron demencia precoz, el deterioro neurocognitivo. Se van a encontrar, por ejemplo, que familiares vienen, doctor, mi hijo ha sido diagnosticado con demencia a los 14 años, a los 15 años, pero cuando él era muy pequeño, él era muy bueno, sabía bastante matemáticas, participaba en clase y de la nada, doctor, a partir de los 10, 11 años empezó a decaer. Ya no estudiaba de la misma forma, se olvidaba de las cosas, se aislaba, ya no quería relacionarse con otras personas y después de eso empezó, ¿qué cosa? A escuchar de repente voces, a creer que la gente quería hacerle daño. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando nosotros busquemos esquizofrenia en un paciente a ver diagnóstico, más allá de preocuparnos en que si está escuchando voces o si está teniendo algún tipo de delusión el paciente, ver si ha tenido algún tipo de deterioro, tanto en la parte cognitiva como en la parte social. La esquizofrenia sigue siendo una enfermedad muy estigmatizante. Tanto es así que la gran información que tiene la gente en población general sobre la esquizofrenia son cosas que han visto en las películas, cosas muy, muy, pero muy erróneas, ¿no? Sobre qué es lo que significa ser un paciente esquizofrénico, ¿no? Un paciente esquizofrénico, por las películas, suele tener el rótulo de peligroso, no te acerques a él. ¿Cuál era la palabra que hasta ahora, desgraciadamente, se sigue usando? Está loco, ¿no? En cambio, un paciente con esquizofrenia no es así. Es más, un paciente con esquizofrenia suele ser mucho más propenso a que le pasen cosas a él. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia paranoide, que tiene su delirio paranoide de que lo están persiguiendo, le quieren hacer daño, muchas veces por el hecho de huir terminan en medio de la pista y terminan siendo atropellados. Muchos pacientes dejan de comer incluso porque piensan que otras personas le están envenenando la comida. Entonces, el paciente está en un estado muy vulnerable de situación. Con eso, ojo, no estoy dejando de lado que dentro de la agitación psicomotriz o dentro de la psicosis propiamente dicho pueden generarse eventos agresivos, sí, como también puede pasar en un paciente con depresión, con trastorno bipolar o con ansiedad, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. El aislamiento, el desempleo, la dependencia familiar, todo va a ir sumando a que el deterioro social de la esquizofrenia vaya aumentando más en el paciente. La calidad de vida suele verse muy afectada por el rechazo social.
poco a poco hay que ir entendiendo de repente que estos pacientes van a mejorar bastante con el solo hecho de integrarlos socialmente. Más allá que los medicamentos, va a terminar pasando. ¿Por qué les digo eso? Porque en mi práctica he aprendido lo siguiente. Podemos darle los medicamentos más fuertes al paciente, ¿de acuerdo? Los más fuertes que hay, medicamentos muy últimos de repente para el uso de esquizofrenia, sobre todo cuando la esquizofrenia es resistente, hablamos de la olanzapina, hablamos, por ejemplo, de la este, hablamos, por ejemplo, de la clozapina, ¿no? Del aripiprazol o otros medicamentos más que se terminan usando ya en segunda o tercera ocasión en la parte de la esquizofrenia cuando no han mejorado con los otros. Pero podemos tener los medicamentos más caros, los medicamentos más fuertes, aquellos que tienen incluso los peores efectos adversos, ¿de acuerdo? Pero si socialmente hablando el paciente con esquizofrenia está aislado, el medicamento no va a curar su disfunción social, ¿no? Es más, va a terminar empeorando. Así que hay que tener en cuenta que una de las cosas más importantes que hacer dentro de la rehabilitación psicosocial como clave en la salud mental es integrarlos al trabajo, al estudio y actividades. Ha habido médicos que han tenido el diagnóstico de esquizofrenia y han atendido de manera muy adecuada. Ha habido premios Nobel que han tenido enfermedades como la esquizofrenia, ¿de acuerdo? Y también han dado mucha contribución al mundo, así que vayamos a quitarnos poco a poco de repente ese concepto relacional de que el paciente con esquizofrenia es un paciente peligroso, ¿de acuerdo? El paciente no tiene por qué estar internado todo el tiempo, sino que tiene que mejorarse de repente el ámbito situacional en el que se encuentra, ¿ya? La intervención en adherencia a fármacos es muy importante. Y de repente, una pequeña perlita que le puedo dejar acá a los psicólogos es lo siguiente, que el síntoma que termina por desaparecer al último y que incluso casi nunca desaparece por más antipsicóticos que demos, por más terapia electroconvulsiva, que ojo, entre un pequeño paréntesis, la terapia electroconvulsiva es una terapia muy buena, se usa de manera muy adecuada, no es como en las películas que se colocaban dos cables pelados, ¿no? En la cabeza y con eso hacías convulsionar al paciente, no. Ahora se usa anestesiología, ¿no? Está siempre en monitoreo constante de signos vitales, ¿de acuerdo? Se usa anestésicos y relajantes musculares para poder hacer que este tratamiento sea lo más humanamente posible. Y es un medicamento y es un tratamiento que sirve bastante, ¿ya? Sirve mucho en pacientes con esquizofrenia refractaria, que no están respondiendo a medicamentos, pacientes con trastorno bipolar, incluso pacientes gestantes que no pueden tomar ningún medicamento que puedan tener esquizofrenia o trastorno bipolar, se puede usar con una muy grande relativa seguridad con estos pacientes. Cierro ese paréntesis para desmitificar también un poquito esta parte de la terapia electroconvulsiva. Por ejemplo, hay lugares en el Perú que se sigue usando en los hospitales más grandes, sobre todo en el Hospital Hermilio Valdizán, ¿de acuerdo? También en el hospital militar, ¿no? También tenemos terapia electroconvulsiva y es algo que está aprobado a nivel internacionalmente, ya que se sigue usando internacionalmente, no te vayan a pensar que porque somos Latinoamérica y somos países de tercer mundo, ¿no? Ya no se usa, ¿no? Y que en el otro, perdón, que acá se usa y que en Europa, en otros lados no, también se sigue usando, ¿de acuerdo? Cerrando ese pequeño paréntesis, la intervención a la adherencia a fármacos es muy importante, pero ojo, las alucinaciones auditivas, esa es la perlita que les quería decir, las alucinaciones auditivas pueden nunca desaparecer del paciente con esquizofrenia. ¿Por qué? Todavía no se sabe. Hay muchas teorías al respecto que de repente no es tan necesario conversar ahora. Pero eso sí, es importante de repente que ustedes sepan eso, porque un paciente puede venir a decirle, doctor, mire, yo, licenciado, mire, yo con el psiquiatra me he dado medicamento, y a veces sigo escuchando voces, ¿no? Ustedes tienen que hacerle entender de repente que esto va a seguir pasando. ¿Y cómo? Mostrándole de repente la diferencia entre cómo eran las voces antes de la medicación y cómo es las voces después de la medicación. Porque si bien es cierto, suelen continuar, pero ya no en el mismo volumen, no en la misma tonalidad, ni con el tono amenazante de repente que anteriormente escuchaba. ¿Ya? El trastorno bipolar es otra de las enfermedades bandera de psiquiatría. ¿No? Hablamos hoy en día de un trastorno incluso biológico, ¿no? De un trastorno a nivel de los ciclos circadianos del paciente, ¿no? Es un tema para hablar un poco después, ¿no? Para los psicólogos, que muchas veces he visto que les gusta bastante la parte de la historia de medicina, recuerdo que una de las primeras personas que terminó investigando eso fue Emily Kraepelin,
¿no? Emily Carpil, él acuñó el término de la famosa locura maníaco-depresiva, ¿no? Entre dos polos emocionales, ¿no? El polo maníaco, ¿no? Dos polos afectivos, perdón, el polo maníaco y el polo depresivo, ¿no es cierto? Hoy en día lo conocemos como el famoso trastorno bipolar, porque queda en esos dos polos, ¿no es cierto? Pero ya no es solamente, y el trastorno bipolar no es solamente de un manejo de que está o muy, 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 muy alegre o muy, 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 muy triste. No podemos simplificar esta enfermedad solamente en eso. Hay cambios muy importantes entre el deseo y la necesidad de sueño, ¿de acuerdo? El consumo de alimentos, las actividades de peligro en las cuales el paciente se puede llegar a meter incluso, ¿no? Y puede salir lastimado, ¿ya? Los cambios bruscos de ánimo afectan no solamente las relaciones, los empleos, los proyectos de vida. Hay una película muy bonita con, ay, ¿cómo se llama este actor? Este, Me olvidé el nombre de este actor, la película se llama Mr. Jones, ¿no? Que habla un poco, el actor actuó muy bien las etapas maníacas y las etapas depresivas de un paciente con de un paciente con trastorno bipolar, si no me equivoco es Richard Gere, si no me equivoco el paciente, perdón, el actor, a ver, déjenme buscarlo, me parece una película, sí está, es con Richard Gere, ¿no? Se llama Mr. Jones, yo les recomiendo que lo vean, sinceramente no sé en qué plataforma está, pueden descargarlo de repente por internet, es una película del año 93, es antigüita, bueno, no tan antigua, yo soy del 91, así que más o menos por ahí estamos, pero es una película muy bonita, habla mucho y de manera muy adecuada incluso estos polos, ¿no? De la famosa, de la depresión bipolar y la manía, ¿no es cierto? Hay un mayor riesgo suicida en estos pacientes, ¿no? Sobre todo en sus etapas de depresión. Muchos piensan que el paciente en la manía va a terminar matándose, no. Se termina generando el mayor riesgo suicida cuando el paciente está en estados depresivos. Hay que tener en cuenta con ellos la psicoeducación y la identificación temprana de síntomas, adherencia a los estabilizadores del ánimo y las rutinas de sueño y vida estructurada. Es muy importante, por ejemplo, que un paciente con trastorno bipolar de repente no tenga turnos en la noche, sino que la noche sea para descansar. Volver a regularizar los ritmos circadianos del paciente es muy importante. Y ojo, una pequeña perla para los psicólogos. En el caso del trastorno bipolar, muchos de los pacientes van a negarse al tratamiento farmacológico porque ellos piensan que durante su manía están muy productivos y se sienten mejor así, y eso es propio de la enfermedad. De repente ir destructurando poco a poco el pensamiento y la relación que tienen de la sensación falsa de bienestar durante la manía, ¿de acuerdo? Y la realidad de cuál es su problema conductual. El VIH, ya con esto vamos a ir acabando poco a poco, el VIH también, ¿no? La enfermedad del SIDA a través del virus de inmunodeficiencia humana, es una enfermedad que ha creado, roto y creado y roto y creado y roto múltiples estigmas, ¿de acuerdo? Hasta ahora, hoy en día. Es más, antes se conocía, no sé si se acuerdan que antes se le decía en los hospitales como paciente código blanco, ¿no? El famoso código blanco era cuando un paciente estaba diagnosticado con VIH. Hoy en día ya no se usa el código blanco, sino se usa PVP, persona viviendo con enfermedad de VIH, ¿ya? Entonces se van cambiando los códigos para que se guarde la privacidad de los pacientes, ¿ya? El miedo a la muerte es constante, el estigma social, la discriminación, y sin embargo sabemos hoy en día que con los medicamentos actuales, también dependiendo del acceso que se tenga a ellos, se puede llevar una calidad de vida relativamente estable, incluso vida de pareja, incluso en la salud sexual y reproductiva de estos pacientes también se puede llevar acorde, ya que muchas investigaciones han mostrado de que cuando el conteo de CD4 está estable, ¿de acuerdo? Y el conteo de células blancas también está estable en los pacientes y cuando está muy bajo el conteo, casi nulo el conteo que se puede lograr con los antirretrovirales, ¿no? Cuando está muy bajo el conteo de vírico, ¿ya? El paciente puede no llegar a incluso a contagiar, ¿no es cierto? Y siempre es muy importante pedir información respecto a eso, ¿ya? La calidad de vida se ve sobre todo más afectada al rechazo. De repente, por ahí recordar a todas las personas acá, para que haya un contagio con VIH, tiene que estar en contacto directamente a través de la relación sexual, el contacto de las mucosas, ¿no? Tanto del pene del varón como de la vagina de la mujer, ¿de acuerdo? Es muy importante eso. O el contacto con hemocomponentes, hemoderivados, ¿no? De la misma persona contagiada con VIH, ¿no? La sangre directamente, ¿ya? Es
es virtualmente imposible el contagio a través de un beso, a menos obviamente que se tenga una herida muy abierta, muy grande, activamente sangrante, ¿no? Y otras cosas más, y aún así no se da, ¿de acuerdo? No nos vamos a contagiar por abrazarlo, no nos vamos a contagiar por darle la mano, ¿de acuerdo? Nada de esas cosas, ¿está bien? Hay que tener en cuenta eso, hay que estudiar un poco de repente, o incluso enseñar a la familia sobre cuáles son los medios de contagio, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del contagio en realidad? ¿De acuerdo? Antes de pensar en decir, no, este paciente va a pasar con esto, no, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿ya? La psicoeducación sobre el VIH y sobre su capacidad de ser tratado hoy en día es muy importante. La adherencia al tratamiento antirretroviral también, ¿ya? Apoyo social, el manejo de la depresión y la ansiedad y la integración comunitaria, ¿ya? Tenemos muchas personas muy famosas que han llegado a tener VIH, ¿ya? Y han hecho mucho por el mundo hasta el último día de sus vidas. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al vocalista de Queen, ¿no? Este, él trabajó mucho también y dio muchas donaciones respecto a esta enfermedad, a muchos de estos estados benéficos, ¿de acuerdo? Tenemos personajes incluso dentro de nuestra farándula misma, ¿no? Que para algunos suelen ser muy queridos, por ejemplo, tenemos a Ernesto Pimentel, ¿no? Que, que, que ha llevado incluso el contacto respecto a esto del VIH, ha hecho una muy adecuada de repente información hacia otras personas sobre el tratamiento, sobre qué esperar, sobre evitar el estigma social, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta respecto a eso, ¿ya? Es importante que las personas puedan sentirse comprendidas y hacer entender a las demás personas que esto no es una enfermedad que marca, sino es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera, ¿de acuerdo? Esto no tiene que ver con que si una persona es promiscua, su tipo de vida de pareja, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a los médicos, por ejemplo, por pincharse con una aguja contaminada y otras cosas más. Y eso no quiere decir que la persona sea una mala persona. Acá no existen personas buenas ni malas, sino siempre recordar que para salud existen personas que están sufriendo su enfermedad y sufriendo la situación en la cual está. Y es lo más humanamente adecuado que nosotros brindemos ese calor o, o ese cariño de repente, muy a pesar de cualquier situación que esté esta persona, para que esta persona sepa que al menos nosotros lo estamos entendiendo. La artritis reumatoide es una enfermedad, ojo, que no solamente va a aparecer en los adultos mayores, va a aparecer también en los jóvenes, ¿de acuerdo? El impacto, hay artritis reumatoide juvenil, ¿no? Es una enfermedad autoinmunitaria, también ¿no? Inflamatoria, ¿no? De las articulaciones en el cuerpo humano, y no solamente va a ser en la parte de las articulaciones, puede llegar a incluir incluso algunos otros órganos, ¿de acuerdo? El dolor es crónico, constante, el paciente se siente fatigado constantemente, la imagen corporal se altera, muchas personas adultos mayores van a ver cómo sus dedos, por ejemplo, se terminan deformando, ¿ya? Y la depresión suele ser recurrente. La calidad de vida se vuelve muy disminuida por la dependencia y el aislamiento social que pueden haber, pero lo importante es un correcto manejo del dolor con técnicas psicológicas para empezar. ¿De acuerdo? El manejo del dolor con farmacología lo dejamos directamente a la parte de medicina, pero sí la terapia psicológica tiene que empezar a aprender a manejar un poco la parte del dolor. La rehabilitación psicosocial, los grupos de apoyo, el trabajo en autoestima y la integración laboral y social. La fibromialgia es un medicamento, perdón, es una enfermedad también muy conocida, sigue siendo también otro cajón desastre, ¿no? Es una enfermedad donde cuando no sabemos exactamente qué es, al igual que la migraña, no sabemos por qué le está doliendo la cabeza, no sabemos por qué le están doliendo los músculos, vamos a meter la fibromialgia o vamos a meter la migraña, ¿no? El impacto psicológico es un dolor generalizado, muchas veces tomado por muchos médicos incluso, como, bueno, está exagerando el paciente, ¿no? Eh, Va a generar mucha fatiga, insomnio, ansiedad, depresión recurrente, ya hay una limitación funcional fluctuante. Señores, el dolor de la fibromialgia es verdadero. El paciente no está exagerando el dolor, de verdad les duele y les duele mucho. Es muy agotador ese dolor. Así que tener mucho cuidado respecto a cómo manejamos la información con ellos, ¿ya? Muchas personas van a invalidar socialmente a estas personas porque no se te nota que tienes, ¿no? O sea, no veo que tienes una deformación de por qué te está doliendo, ¿no? Entonces, muchas personas no van a saber cómo poder afrontar esto y también muchas otras personas también no van a sentir en la necesidad ni siquiera de explicarlo porque no tienen por qué tampoco hacerlo, ¿no? Pero en nosotros sí, psicología, psiquiatría y todos los personales en salud mental es importante que podamos explicar y darles cuentas a esto. La psicoeducación como la validación es muy importante, el TCC para el dolor,
la higiene de sueño, la activación gradual, la mindfulness y relajación y los medicamentos que vaya a tomar, sobre todo dependiendo de qué tipo de dolor esté manejando. Es importante sobre todo recordar que la ansiedad y la depresión son activadores, junto con el estrés activadores muy importantes de los dolores de la fibromialgia. Así que por si acaso, no vayan a confundir de repente que el TCC se maneja para evitar el dolor. Doctor, ¿y cómo manejamos dolor con TCC? No, por si acaso, manejan el TCC para evitar el dolor como manejando la ansiedad y la depresión, por si acaso. El consumo de sustancias en algunos casos se cronifica bastante, ¿no? El impacto psicológico no solamente para el consumidor, sino para la familia. El craving, que es la necesidad de buscar la sustancia para seguir consumiendo. El consumidor puede sentir vergüenza y culpa por qué se suele considerar como, hoy en día todavía se sigue considerando en algunos lados como que el consumo de sustancias viene parte de la famosa debilidad social, ¿no? O debilidad de carácter, ¿no? Y en realidad eso no tiene nada que ver. Las sustancias psicoactivas generan cambios neurológicos bastante marcados que se pueden ver incluso en las imágenes neurológicas, ¿ya? Y estos van a, bueno, imágenes neurológicas funcionales, ¿no? Que no son las que se toman normalmente, sino en investigaciones, y estos van a generar un cambio a nivel neuronal tan fuerte que el paciente tiene la necesidad biológica incluso del consumo de la sustancia. Por eso es que es tan difícil dejarlo cuando una vez que se empieza, ¿ya? Y cada sustancia es diferente y va a tener sus fenómenos diferentes en cada paciente. ¿Ya? El deterioro de la vida familiar y laboral es muy importante y sobre todo es buscar ayuda no solamente para la persona que está con el consumo de sustancias, sino para todo el vínculo familiar. ¿De acuerdo? Hay que recordar que en la familia, cuando uno está mal, sea por cualquier tipo de enfermedad, todos en la familia están mal. ¿No? Había una frase por ahí que escuché, ¿no? No me acuerdo muy bien el nombre, pero sí me gustó mucho esta frase que decía, ¿no? Cuando algo sucede en el mundo y nadie parece querer hacerse responsable, es porque todos son responsables. Es igual en la familia. Sí, obviamente no estoy diciendo que ellos tienen la culpa de haberle dado la sustancia, ¿no? Pero de repente sí, un ambiente en el cual la sustancia puede haber sido la única salida del ambiente en el cual estaban viviendo. Acá la cuestión no es de echarse la culpa a todos, ni a quién, ni quién es culpable, ni quién es responsable de quién, sino es importante de repente enseñarles de que cuando una persona, un miembro de nuestra familia, de nuestro grupo, se encuentra mal, hay que revisarnos a nosotros mismos también para poder revisar qué cosa nos está pasando también a nosotros y qué cosa hemos hecho nosotros respecto a lo que ha sucedido. ¿Ya? El abordaje es motivacional, ¿no? Recuerden, hay muchas fases respecto a la parte de consumo de sustancias, la precontemplativa, la de acción fija, ¿no? Y otras cosas más, ¿de acuerdo? Hay que prevenir las recaídas, hay que mantener las redes de soporte. En este caso, por ejemplo, las creencias religiosas ayudan bastante, ¿no es cierto?, respecto a esto, porque más allá en sí directamente del mensaje es la cohesión social que se genera en los ámbitos de oración, en los ámbitos, por ejemplo, de, este, de culto, ¿no? En cada una de las religiones. Esto hace que el paciente se sienta parte de algo mucho más grande, mucho más importante y algo mucho más querido, y por lo tanto se siente mucho más protegido ante el evento de la sustancia. ¿De acuerdo? Y es muy importante eso. Y el tratamiento dual cuando correspondan, porque lamentablemente se puede generar síntomas psiquiátricos posteriores al consumo de sustancia, ¿ya? Y se pueden generar también síntomas, se pueden generar también síntomas, pueden tener un paciente con diagnóstico psiquiátrico que pueda llegar a tener también consumo de sustancias, por ejemplo, esquizofrenia con cocaína, ¿no? O con otra sustancia, con marihuana y otras cosas más, ¿no? El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad muy, muy importante, ya sobre todo en adultos mayores, los famosos fumadores crónicos, por ejemplo, la enfermedad obstructiva puede generar una dificultad respiratoria. Tenemos ahí, por ejemplo, la disnea, ya la dificultad respiratoria que le puede generar ansiedad, ataques de pánico al paciente. Ya hay mucha restricción de actividades, muchos de ellos terminan siendo dependientes de oxígeno, y sobre todo con ellos hay que tener el manejo de ansiedad ligada precisamente a la dificultad respiratoria. ¿Ya? La psicoeducación y la rehabilitación pulmonar junto con la especialidad de neumología es muy importante, el apoyo grupal, y en el caso que el paciente sea consumidor de tabaco, el cese del tabaco les va a ayudar mucho a la mejoría de esta. La insuficiencia cardíaca, muy acompañada directamente del EPOC también, ¿no? También hay ansiedad y depresión por fatiga, el famoso miedo a la muerte súbita, ¿no es cierto? Hay visitas médicas frecuentes, ¿no? Tenemos que reducir marcadamente el esfuerzo físico, ¿no?
claves en la salud mental, evitar, por ejemplo, con el TCC lo que es la parte del catastrofismo, ¿no? Entrenamiento del autocuidado, manejo del insomnio y el apoyo del cuidador y planificación del cuidado, que también son muy importantes. La esclerosis múltiple, que también es una enfermedad muy importante, sobre todo hay que impedir, ¿no? También la parte de los brotes, aunque los brotes brotes pues, suelen ser impredecibles. La ansiedad, la depresión y la disfunción cognitiva también son muy importantes. La calidad de vida, va a fluctuar la movilidad, la afectiva, el impacto laboral, la identidad, ¿de acuerdo? Y las claves en salud mental, sobre todo, siempre por encima, como le dije, esto va a abrir absolutamente todo, es la parte de psicoeducación. La epilepsia, ya para con esto terminar, si no me equivoco, la epilepsia como último una enfermedad crónica que tiene un nombre muy conocido, se le conocía como la famosa enfermedad de los dioses o el famoso gran mal. ¿No? Es la famosa enfermedad que muchas veces se pensaba, incluso que en algún momento se llegó a confundir, incluso en los análisis de la medicina, como pues, signos de posesión demoníaca, ¿no es cierto? Pero la epilepsia ya la conocemos hoy en día como un fenómeno neurológico a través precisamente de alteraciones de la funcionalidad eléctrica en la corteza cerebral y su funcionamiento. Pueden haber muchos tipos de epilepsia, ¿no? La epilepsia tónico-crónica generalizada, que es la que conocemos cuando el paciente tiembla y pierde conocimiento, el control de esfínteres y otras cosas más. Las epilepsias, las átonas, por ejemplo, no, perdón, las flácidas, por ejemplo, donde el paciente simplemente se desmaya, no pierde completamente el conocimiento, hay espasmos breves, ¿de acuerdo? Aquellas crisis de ausencia que aparecen más en los niños, donde el niño se queda mirando absolutamente a la nada, ¿no? Y se puede cronificar después más adelante. Hay restricciones, por ejemplo, en la conducción, ¿no? En las actividades de riesgo, limitaciones laborales, escolares, la hipervigilancia familiar sobre si va o no convulsionar, ¿no? El paciente. La psicoeducación es muy importante, hay que reducir el estigma, la adherencia a los fármacos antiepilépticos también, ¿no? Hacerle entender al paciente que es necesario para su mejoría, la higiene de sueño y manejar los disparadores porque suelen haber gatilladores, disparadores que generan estos ataques muchas veces, ¿ya? El entrenamiento de familia, de los familiares también en primeros auxilios. Ah, me olvidaba de esto, el trastorno del espectro autista también es una enfermedad bastante, hoy en día bastante preponderante, ¿no? Ya prácticamente hay muchos diagnósticos de autismo. No se sabe a ciencia cierta si es que han aumentado los casos de autismo o es que ahora se están diagnosticando más o es que, o es que nos estamos equivocando en los diagnósticos de repente por ahí, ¿no? Recuerdo que el diagnóstico del autismo es un diagnóstico netamente clínico, es un diagnóstico observacional referente a la disfunción a nivel social y a la disfunción cognitiva que puede haber o no, ¿de acuerdo? En los pacientes y con esto ve precisamente cómo manejamos, ¿no? Acá me van a matar un poquito la parte de los neuropediatras porque mucho se maneja el concepto de autismo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, ¿no? Cuando hablamos del autismo como un espectro, o sea, una serie de patrones, ¿no es cierto?, que se van a generar en los pacientes, ¿no? Dos pacientes con autismo entre comillas, grado 3 pueden ser completamente diferentes uno del otro, ¿de acuerdo? Pero lo que sí vamos a concordar con ellos es que estos pacientes sufren mucho por la sobrecarga sensorial, hay una ansiedad bastante a cambios, ¿no? Sobre todo en pequeñas edades, ¿no? Basta con que de repente le cambiaron el jabón con el que lavaron la ropa, esa hiperestimulación sensorial de algo completamente nuevo puede generar de repente problemas, ¿no es cierto?, conductuales. No comunican el dolor ni la molestia de la forma en la cual nosotros comunicamos, incluso dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Casi siempre suelen ser no verbales, ¿ya? Aunque se desarrolla con facilidad de repente más adelante la parte del desarrollo del lenguaje. Pueden estar en comorbilidad con el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Ansiedad y depresión. Hay barreras en la escolarización, lamentablemente, por lo menos en nuestro país, aún no se ve de manera adecuada esta parte de la inclusión, ¿no? Muchas veces termina esta inclusión siendo que meten a dos o tres niños con diagnósticos del desarrollo, ¿no? De alteración en el desarrollo en los colegios, ¿no? Con otros niños que no tienen este diagnóstico y al final no terminan ayudándolos, sino terminan segregándolos, pero dentro del colegio.
¿no es cierto? Entonces hay que, de repente, el trabajo más adelante de nosotros en esta parte de psiquiatría, psicología, ¿no es cierto?, de la parte de salud mental sería generar de repente un verdadero cambio en la integración de estos pacientes para, para un correcto manejo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, mientras más socialice este paciente, menos riesgos de conductas agresivas, menos riesgos de dificultades conductuales va a tener. El que tenga un diagnóstico, entre comillas, de autismo grado 3 no significa que siempre en su vida va a quedarse ahí en el autismo grado 3. Existen diferentes espectros, ¿no?, dentro de esos diagnósticos, incluido el famoso autismo de alto funcionamiento, que algunos lo conocen como el síndrome de Asperger, ¿no? Intervención psicoeducativa temprana, sobre todo en los padres, apoyarlos bastante en eso. Es muy frustrante para ellos entender, saber, ¿no? Muchos de mis pacientes terminan viniendo preguntándose quién tuvo la culpa, fue el papá, fue la mamá, ni culpable, sucedió, ¿no es cierto? Hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta de por qué funciona o cómo se genera el autismo en los niños o cuáles son los marcadores predictivos de repente. Lo que sí se sabe es que por lo menos hay mucho más riesgo cuando hay antecedentes en la familia de autismo en ambos padres, ¿cierto? ¿Ya? Los apoyos visuales y estructuración del entorno es importante y el entrenamiento en habilidades sociales también, ¿ya? Hay que regular sensorialmente ellos, recordar que los cambios bruscos de la sensorialidad en ellos les produce más ataques conductuales. Y la intervención familiar es muy importante. El TDAH no es tal cual como una enfermedad crónica, pero lo coloco acá porque es muy importante también saber para poder informar a la familia. Hay, el TDAH puede ser por muchas cosas, ¿no es cierto? No todo niño inatento, no todo niño hiperactivo tiene TDAH, por si acaso. Llegan a mi consultorio y van a llegar al consultorio de ustedes muchos niños o niñas con papás diciendo, la profesora me ha dicho que tiene TDAH o que tiene autismo. Y cuando ustedes lo revisan, no lo tiene, simplemente es un niño inquieto. Una de las perlas que de repente les puedo dar respecto al TDAH es que el paciente con TDAH es TDAH en todos lados. Es TDAH en el baño, en la iglesia, en la casa, en la calle, en el consultorio, en todos lados. Así sea del grado de inatención o sea del grado de hiperactividad. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Si el niño es TDAH solamente en el colegio, no, el problema no es el niño, el problema de repente es el colegio. ¿Ya? Hay bajo rendimiento precisamente por el problema de inatención, conflictos y autoconcepto negativo, ¿no? Porque se le suele decir al niño, no prestes atención, ¿por qué no prestas atención igual que tus demás compañeritos? Mira cómo tu otro compañerito, esas comparaciones no solamente hacen efecto en los adultos, sino también mucho más en los niños. Hay dificultades académicas en la calidad de vida, desorganización cotidiana, atención familiar, y hay TDAH en adultos también, por si acaso, ¿ya? Y lo importante es la psicoeducación y el manejo de habilidades ejecutivas, planificación, memoria, ¿no? Rutinas, TCC para la organización, intervenciones familiares y manejo del sueño. Considerar que el tratamiento farmacológico, no existe un tratamiento farmacológico para curar el TDAH. Vamos por ahí. Medicamentos acá tenemos de sobra en el Perú. Bueno, de sobra entre comillas por las presentaciones, pero básicamente tenemos dos. ¿Cuáles son esos dos medicamentos? Tenemos el metilfenidato y la tomoxetina. Ambos con sus respectivas carteras farmacológicas, a lo que me refiero con sus propios efectos adversos y características, pero lo más importante con ellos es que estos sirven para manejar sobre todo la capacidad atencional y disminuir la hiperactividad del paciente para que pueda aprender habilidades nuevas. O sea, no es que yo le doy el metilfenidato y el paciente ya se concentró, vamos a darle en la clase, ahora le voy a también dar el metilfenidato para que no esté molestando en la casa. Por si acaso, no funciona así. El metilfenidato, por ejemplo, ayuda al niño y se le da precisamente a los niños para que cuando el niño no puede aprender de manera adecuada por el trastorno que está llevando y esto le va a permitir concentrarse y aprender habilidades nuevas que más adelante le van a ayudar a un correcto funcionamiento. ¿De acuerdo? Así que recuerden, el medicamento de metilfenidato y la tamoxitina no curan el TDAH, por si acaso. Si alguien les dice eso, les está mintiendo. ¿De acuerdo? Y creo que ahora sí, ahí sí terminamos. Disculpen ustedes, creo que me pasé unos minutos, pero espero sinceramente que haya sido de su agrado. Me he divertido mucho enseñando estos temas. Siempre es importante hacer un pequeño repaso de lo que es salud mental con otros profesionales también de la salud, ¿no? Así que si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto se los voy a contestar. ¿Habrá alguna pregunta?
Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. A ver, muy bien. Creo que si no hay otra pregunta, le doy pase al moderador para que dé por concluida la grabación. ¿Moderador está presente? Muy bien. No, muchas gracias. Igual, las diapositivas, como les comenté, los voy a estar pasando a las personas encargadas para que se los puedan pasar con mucho gusto. No hay ninguna dificultad, siempre comparto mis diapositivas, ya para que puedan tenerlos ahí, puedan darle un vistazo cuando quieran. ¿Moderador está ahí? Moderador. Bueno, creo que debe estar ocupado seguramente, no hay ningún problema. Igual, yo con mucho gusto, ha sido un gusto estar con ustedes estos días, con mucho gusto en otra oportunidad también puedo volver a participar, ¿no? Y apoyarlos y seguir recorriendo esta parte de la salud mental junto con ustedes. Ha sido un gusto, cuídense mucho y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.